Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo curso de la materia electiva 3, Derecho Inquilinario. Mi nombre es Mayela Morales, soy abogado, soy magíster en Derecho de la Empresa y pues voy a ser su facilitadora durante este nuevo periodo académico en este curso de Derecho Inquilinario. Y, ya próximamente entre el día de hoy y el día de mañana, pues voy a estarles indicando cuál es el material y cuál es en la plataforma. Les voy a estar subiendo las actividades que ustedes van a tener. He tenido un pequeño inconveniente técnico allí de mi computador con la plataforma, pero bueno, allí ustedes van a hacer la verificación de cuáles las actividades que vamos a hacer. Recordemos que para este periodo académico fue cambiada la metodología. Nosotros vamos a estar utilizando, ahora no va a ser tres en la forma, no va a ser cuatro evaluaciones de 25%, sino que solamente vamos a tener tres evaluaciones, dos evaluaciones de un 30% y una evaluación del 40%. Vamos a tener también una nivelación, va a estar disponible una nivelación que dependiendo pues de la cantidad, etcétera, etcétera, va a depender de si hacemos una nueva actividad o si hacemos, aperturamos alguna de las actividades que ya tenemos, pero recordando que solamente se pueden nivelar la primera y la segunda actividad. La última actividad, que es la tercera actividad, no puede ser objeto de nivelación. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la parte general del arrendamiento y vamos a estar verificando que la primera parte de todo lo que se refiere a la jurisdicción especial inquilina. Por supuesto, nuestra materia arranca con un contrato, que es el contrato precisamente de arrendamiento, pero el contrato de arrendamiento tiene toda una historia a través del derecho romano, donde se le conocía como locatio conductio. Este era el término que se utilizaba para definir a ese contrato de arrendamiento. Y tenía distintas figuras dentro de esa locatio conductio. En Roma hablamos de la locatio conducto rerum, que era el alquiler de algún inmueble, de alguna edificación. Tenemos la locatio conductio operi facendi, que era el alquiler de la fuerza de trabajo, vamos a llamarlo así, y la locatio conductio operario, que tenía también relación con la realización de alguna obra en específico. Entonces, el arrendamiento o la necesidad de alquilar algún inmueble, sobre todo para en lo que se refiere al arrendamiento de inmuebles para vivienda, fue parte precisamente de un derecho humano contemplado en la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde es un derecho universal, un derecho humano universal, el tener acceso a una vivienda digna. Entonces, el arrendamiento de inmuebles para vivienda, nosotros vamos a ver acá que tenemos que vamos a ver, vamos a estar viendo siempre en contraposición dos figuras. Vamos a ver la figura del arrendamiento de inmuebles para vivienda y vamos a ver el arrendamiento de inmuebles para uso comercial. Y vamos a estar viendo un poco las diferencias que podemos observar en nuestra legislación entre un caso y otro. Entonces, nosotros siempre nos vamos a referir dentro de nuestra materia derecho inquilinario tanto a el arrendamiento de inmuebles para vivienda como del arrendamiento de inmuebles para uso comercial. Igualmente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 82,
está contemplado ese derecho que tiene todo individuo a una vivienda digna. Pero además en el Código Civil venezolano está regulado el arrendamiento de inmuebles en general, allí sí no hace distinción el Código Civil, como aquel contrato donde una parte cede el uso y el disfrute de un inmueble a otra parte a cambio del pago de un canon de arrendamiento. Eso es básicamente la génesis de lo que es el contrato de arrendamiento en Venezuela y de la regulación del contrato de arrendamiento en Venezuela. Entonces, el arrendamiento, por supuesto, que va a provenir de un contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 1133 del Código Civil, que nos indica que los contratos son aquellas figuras que sirven para crear, modificar o extinguir entre las partes un vínculo de tipo jurídico. Pero además, el contrato de arrendamiento tiene unas características específicas y es que, en primer lugar, es consensual porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, es bilateral porque envuelve obligaciones recíprocas para las partes. Es oneroso, por supuesto, porque no es un contrato gratuito. Una de las partes, en este caso el arrendador, va a recibir una contraprestación por el hecho de estar cediendo el arrendamiento, su inmueble, que es el canon de arrendamiento precisamente. Además es de tracto sucesivo porque no se agota de una vez, sino que tiene una duración en el tiempo y además origina obligaciones de tipo principal, como por ejemplo, para el caso del arrendador, el ceder el inmueble en condiciones dignas, por supuesto, en condiciones de uso, en buenas condiciones de uso, pero para el arrendatario también surge la obligación principal de pagar el canon de arrendamiento. Pero además, no solamente origina obligaciones de tipo principal, sino que origina una serie de obligaciones de tipo accesorios que vamos a ver nosotros al finalizar este curso, cuando veamos en la última parte, en la relación arrendaticia, cuáles son las obligaciones del arrendador, cuáles son las obligaciones del arrendatario. Entonces, venimos hablando de que nos encontramos en Venezuela con normas que van a regular el arrendamiento de los inmuebles para vivienda y nos vamos a encontrar normas para regular el arrendamiento de inmuebles para uso comercial. Entonces tenemos en primer lugar, y esto lo van a tener ustedes, lo tienen allí disponible ya en la plataforma, incluso como material para sus actividades y para su estudio, la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda, que es del año 2011. Esta es una ley sumamente limitante en cuanto a la autonomía de la voluntad de las partes, por cuanto al Estado considerar el arrendamiento de vivienda como un derecho humano y como una garantía constitucional, entonces el Estado participa activamente en todo lo que tiene que ver esa relación arrendaticia entre el arrendador y el arrendatario, que es considerado como el débil jurídico, en este caso de los arrendamientos de inmuebles para vivienda específicamente. Y además nosotros vamos a ver que hay todo un conjunto de organismos que están creados, han sido creados por la ley justamente para dar cumplimiento a ese derecho fundamental que tenemos de acceder a una vivienda digna. En el artículo 2 de esa ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda está el carácter estratégico y de orden público que tiene la ley. Entonces, en todo lo que se refiere, todas las normas que se refieren
a el arrendamiento de los inmuebles para vivienda son consideradas normas de orden público y por tanto no pueden relajarse por las partes. Entonces es una limitación a ese principio de autonomía de la voluntad de las partes que prevalece en todos los contratos. No lo vamos a ver de esta manera tan estricta en el caso de los arrendamientos de inmuebles para uso comercial, pero sí básicamente en todo lo que se tiene que ver por el considerar una actividad estratégica, por considerarlo un derecho humano y una garantía constitucional, todo lo que tiene que ver con el arrendamiento de inmuebles para vivir. En el artículo 3 además, están los principios que son aplicables, el artículo 3 de la Ley de Regularización y Control de los arrendamientos de vivienda. Está todos los principios, están contemplados todos los principios que son aplicables a este arrendamiento de inmuebles y que son pues bastante extensos. Vamos a revisar algunos de ellos que están aquí en el artículo 3. Dice este artículo 3: las relaciones sociales, las normas, las políticas públicas y los contratos en materia de arrendamiento de vivienda se rigen conforme a los principios de justicia social, igualdad, equidad, solidaridad, corresponsabilidad, sostenibilidad, participación, cogestión y control social, defensa y protección ambiental, protección de la salud, garantía de los derechos de hogar, la familia, la maternidad, la paternidad de los niños, niñas, adolescentes y de toda persona en situación de vulnerabilidad. Entonces, todos estos principios están, como repito, dirigidos a garantizar ese derecho humano fundamental del acceso a la vivienda de las familias. Igualmente, en el artículo 5 están establecidos cuáles son los fines supremos a los cuales está dirigida esta normativa. Dice aquí la regularización, la regulación jurídica y las políticas públicas en materia de arrendamiento persiguen como fines supremos, y también hay toda una enumeración bastante larga. Vamos a leer algunos de ellos. Número uno, promover el arrendamiento socialmente responsable como vivienda complementaria y transitoria en la protección y garantía del derecho humano a una vivienda digna, garantizar que las familias y las personas no pasen más de 10 años en condición de arrendatarios o arrendatarias, generar un marco jurídico y políticas públicas para el establecimiento de relaciones arrendaticias justas, brindar protección especial por parte del Estado con la corresponsabilidad de la sociedad y en general toda una serie de fines o de finalidades en aras de dar cumplimiento a ese carácter estratégico y de orden público que además tiene la ley. Ahora, cosa distinta sucede en el caso de los arrendamientos de inmuebles para uso comercial. En este caso, la norma es distinta. Fíjense que incluso es de más reciente data. Nosotros hasta el año 2011 teníamos una sola ley de arrendamientos inmobiliarios y este es uno de los problemas que la doctrina observa con respecto a lo que es el arrendamiento en Venezuela, que tenemos distintos cuerpos legales que regulan el arrendamiento, lo cual a veces tiende a confundir a quienes manejan la materia arrendataria. Nosotros teníamos una sola ley y después del 2011 esto se dividió. Entonces tenemos, por un lado, esta ley que regula y controla todo lo que es el arrendamiento de inmuebles para vivienda, pero en el año 2014 fue emitido el decreto con rango, valor y fuerza de ley de regularización del arrendamiento de inmuebles para uso comercial y lo vamos a estar revisando por acá. Entonces, ese también ustedes lo van a tener, lo tienen disponible ya en la plataforma.
Este decreto, por supuesto, que regula el objeto del decreto, es la regulación de todos los inmuebles que están destinados al uso comercial. ¿Y quién me dice a mí cuándo un inmueble está destinado al uso comercial y cuándo un inmueble está destinado a la vivienda? La zonificación que hace la alcaldía. Las alcaldías en los departamentos correspondientes hacen la determinación por la zonificación, etcétera, etcétera, de cuáles áreas o cuáles son los inmuebles para uso comercial, hacen esa determinación, pero también de cuáles son los inmuebles para viviendas, están regularizados como tal. Pero además, los mismos documentos de propiedad de los inmuebles van a indicar cuando se trata de un local comercial, porque pues hay inmuebles que por su misma naturaleza, por ejemplo, un inmueble que está ubicado en un centro comercial, un inmueble que forma parte de un conjunto comercial, entonces es, por supuesto, considerado como un inmueble de uso comercial. Pero la misma ley establece que cuando y es el caso que vemos muy frecuentemente, de viviendas que la vivienda está en la parte de arriba y la parte de abajo está destinada para uso comercial. Ese anexo en la parte de abajo o esa área que está en la parte de abajo y que se utiliza para uso comercial, siempre y cuando tenga la zonificación correspondiente, mientras tenga la determinación correspondiente y mientras paguen los impuestos correspondientes como inmueble de uso comercial, va a ser considerado por esta ley no como un inmueble para vivienda, por lo tanto no se le va a aplicar la ley para la regularización y control de los inmuebles para vivienda, sino que se le va a aplicar el decreto con rango, valor y fuerza de ley para la regulación de el arrendamiento de inmuebles para uso comercial. Igualmente, en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, establece la irrenunciabilidad de los derechos. Fíjense que no me está hablando de que sus normas son de orden público y por lo tanto no pueden ser modificadas por las partes. Aquí no, aquí en los inmuebles para uso comercial podemos hacer uso de la autonomía de la voluntad de las partes en muchos aspectos y lo vamos a ver así. Pero me establece que hay unos derechos que son irrenunciables. Por ejemplo, el arrendador no está obligado a renunciar nunca a su derecho de cobro del canon de arrendamiento. El arrendatario no está obligado de ninguna manera, por ejemplo, a realizar reparaciones mayores dentro de un inmueble. Y así nosotros vamos a encontrar, cuando hablemos de los derechos y las obligaciones del arrendador y del arrendatario, un cúmulo de derechos que son irrenunciables, más no me habla, no me utiliza esa frase tan tajante, ese término tan tajante que es el orden público, porque por aquí se considera que las partes, al ser ambos comerciantes, están en igualdad de condiciones. No podríamos hablar aquí de un débil jurídico. Aparte de estas dos normas, también tenemos vigente un decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas, que igualmente es del año 2011 y que vino a generar mucha polémica. No sé si algunos de ustedes recuerdan que en el momento en que fue emitido, porque si nosotros nos vamos a lo estricto, no podemos hablar como abogados, no podemos hablar de desocupaciones arbitrarias cuando hay un procedimiento judicial precedente. ¿Por qué? Porque el procedimiento judicial está plagado de garantías constitucionales, está imbuido dentro de las garantías constitucionales, como por ejemplo el debido proceso. En los procedimientos judiciales no se puede hablar de arbitrariedad cuando se ha cumplido con el debido proceso. Y lo primero que indica este decreto con rango, valor y fuerza de ley, lo vamos a ver en un momento, es que
todos los procesos que estuvieran abiertos para el momento de su promulgación y su publicación en Gaceta Oficial tienen que parar para ser determinados y dirimidos por la autoridad competente en materia de arrendamientos de inmuebles para vivienda, que es la Superintendencia Nacional de Vivienda o SUNAVI. Mucho cuidado cuando ustedes estén buscando información en internet que sea distinto a las leyes, a las normas que nosotros vamos a ver acá, porque a veces se me confunden con normas de otros estados. Normas de otros países donde me habla de otros organismos que son distintos y entonces por supuesto que nuestra actividad no puede estar bien porque nosotros nos estamos refiriendo es al arrendamiento de inmuebles en territorio venezolano. Entonces, dentro de este decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desarrollo y la desocupación arbitraria, básicamente su objeto y su ámbito de aplicación, que están en los numerales primero y tercero de este decreto, es justamente proteger a los arrendatarios de viviendas que son considerados como débil jurídico en su derecho a permanecer en una vivienda digna y a que contra ellos no se realice, no se ejecute ningún tipo de desocupación, ningún tipo, ninguna forma de desalojo que no haya cumplido con las normas que están establecidas dentro de ese decreto con rango, valor y fuerza de ley. Entonces va a venir todo un procedimiento administrativo previo y luego de vencido ese procedimiento administrativo es donde se va a pasar a la parte judicial. No es como antes que de una los abogados intentábamos las acciones de desalojo directamente a través de los tribunales de municipio, que son los tribunales que tienen la competencia por el territorio y por la materia para la ejecución de esos desalojos y para conocimiento de esas causas por desalojo. Ahora no, ahora corresponde a la SUNAVI y posteriormente corresponderá entonces a los tribunales correspondientes. En el artículo 2 de ese decreto, que ya lo vamos a buscar, está cuáles son los sujetos protegidos. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. Estamos yendo de una norma a otra. Ustedes cuando estén estudiando, cuando estén realizando algún trabajo, cuando estén en su ejercicio profesional, ustedes tienen que tener todas estas normas a la mano dependiendo de si se trata de un arrendamiento de inmueble para vivienda o si se trata de un arrendamiento para inmuebles de uso comercial. Dice por acá el artículo 2. Son objetos de protección especial mediante la aplicación del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley las personas naturales y sus grupos familiares que ocupen inmuebles destinados a vivienda principal en calidad de arrendatarias, arrendatarios, comodatarias o comodatarios, así como aquellas personas que ocupen de manera legítima dichos inmuebles. Entonces, fíjense ustedes, esta es la razón por la que ahora en la práctica los arrendamientos de inmuebles para viviendas se realizan en personas jurídicas, no en personas naturales, porque aquí me está diciendo que el objeto de protección son personas naturales, no las personas jurídicas. Entonces, como abogados debemos conocer esta situación a modo de hacer la correspondiente sugerencia o que en un momento algún cliente nos esté pidiendo alguna referencia sobre cuál es la mejor manera para ellos hacer un arrendamiento. Generalmente en la práctica se está haciendo en personas jurídicas porque estas no son sujetos de protección de este decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria. Igualmente en el artículo 4 entonces está la restricción a los desalojos y la desocupación forzosa de vivienda. Dice aquí, a partir de la publicación del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley,
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objetos de protección indicados en este decreto ley sin el consentimiento previo, sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos para los efectos en el presente decreto ley. Ahora, ¿cuáles son los órganos judiciales y de defensa que están contemplados en la ley en materia de arrendamiento de viviendas? Entonces tenemos, por un lado, órganos judiciales que están establecidos en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Control del Arrendamiento de los Inmuebles para Vivienda. Vamos a buscar el artículo 27. Dice por acá. Artículo 27. La competencia judicial en el área metropolitana de Caracas corresponde a los tribunales en lo civil y contencioso administrativo. Oído, en el área metropolitana de Caracas. Tribunales superiores en lo civil y en lo contencioso administrativo. En lo relativo a la impugnación de actos administrativos emanados de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas o SUNAVI. Y en el resto del país, la competencia corresponde a los juzgados del municipio o los de igual competencia en la localidad de que se trate, en cuyo caso a tales juzgados del interior de la República se les atribuye la competencia especial contencioso administrativo en materia inquilinaria. Entonces tenemos una jurisdicción especial inquilinaria en materia contencioso administrativa que en el área metropolitana de Caracas corresponde a los tribunales superiores civiles y en lo contencioso administrativo. Y en el resto del país, por ejemplo, acá en San Cristóbal, donde tenemos nuestra sede, será a los juzgados del municipio o los de igual competencia en la localidad que se trate. Para los demás procedimientos jurisdiccionales que no tengan que ver con la impugnación de los actos administrativos emanados de la SUNAVI, en materia de arrendamiento y subarrendamiento, la competencia será la jurisdicción civil ordinaria. Y en el caso de la jurisdicción civil ordinaria, también compete cualquier otro procedimiento a los tribunales del municipio por la competencia y por la materia y por la cuantía, dependiendo de cuál sea la cuantía de la reclamación. Pero además tenemos como órgano administrativo especial que forma parte de esa jurisdicción especial inquilinaria, la defensa pública con competencia en materia civil y administrativa especial inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda, que está contemplada en el artículo 28 de la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Inmuebles para Vivienda, y sus atribuciones en el artículo 29. Entonces, ese es todo un órgano que depende, por supuesto, de la Defensoría Pública. Hay unos defensores públicos especiales en materia civil y administrativa, especial inquilinaria, y que tienen todas las facultades de defensa de las partes en los contratos de arrendamiento, pero especialmente del arrendatario. Ellos no excluyen al arrendador, pero por cuestiones de aquello del débil jurídico, de lo que hemos venido hablando, se dirigen principalmente a la defensa del arrendatario y de su núcleo familiar. Pero además ellos también tienen facultades para iniciar procedimientos, tienen facultades para representación judicial, tienen facultades para ejercer recursos ordinarios y recursos contenciosos y además recursos extraordinarios en materia de arrendamiento y en general precisamente de servir justamente de defensa, de órgano de defensa de los derechos de las partes en los contratos de arrendamiento de vivienda. Las atribuciones pues son
Muchísimas están contempladas en el artículo 29, pero básicamente tienen esas competencias. Además de todo esto, forma parte de esa jurisdicción especial inquilinaria todo el Sistema Nacional de Defensa Civil y Administrativa en materia especial inquilinaria y de el derecho a la vivienda que está contemplado en el artículo 30 de esta ley de arrendamiento de inmuebles para vivienda. Dice acá, el Sistema Nacional para la Defensa en Materia Civil, Administrativa, Inquilinaria y del Derecho a la Vivienda es el conjunto de órganos y entes que confieren las acciones de interés público a nivel nacional destinadas a la protección y atención de todos los ciudadanos y ciudadanas a quienes se les haya violado sus derechos y establecer los medios para regular el goce efectivo de los mismos. En el artículo 31 además está la estructura o por quién está integrado, dice, por el ministro del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, los tribunales competentes en la materia, el Ministerio Público, la Defensa Pública como órgano constitucional autónomo y la Defensoría del Pueblo. Ahora, en materia de defensa de arrendamiento de locales comerciales, la cosa nos cambia, ya no hay ese sistema nacional integrado, como es en el caso de el arrendamiento de inmuebles para vivienda, sino que corresponde a la SUNDE, al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio y a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos o SUNDE, todo lo que se refiere a dirimir dudas y controversias en relación a los contratos de arrendamiento, básicamente desde el punto de vista administrativo, porque estamos hablando aquí de órganos que son órganos de tipo administrativo con respecto a las controversias que se pueden presentar en cuanto al arrendamiento de locales para uso comercial. Pero además también establece unos órganos judiciales de acuerdo al artículo 43 de este decreto con fuerza de ley. Dice por acá el artículo 43. En lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados del órgano rector en la materia, la competencia judicial en el área metropolitana de Caracas corresponde a los tribunales superiores en lo contencioso administrativo y en el resto del país la competencia corresponde a los juzgados del municipio, en cuyo caso se les atribuye la competencia especial contencioso administrativo en materia de arrendamientos comerciales. El conocimiento de los demás procedimientos que no tengan nada que ver con contencioso administrativo en materia de arrendamientos comerciales, servicios y afines será competencia de la jurisdicción civil ordinaria por la vía del procedimiento oral establecido en el Código de Procedimiento Civil hasta su definitiva conclusión. Entonces tenemos órganos judiciales para la parte contencioso administrativa, que tienen la competencia contencioso administrativa, y tenemos órganos judiciales que tienen la competencia en materia civil. Pero además, en materia de el arrendamiento de locales comerciales, por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del año 2023, que desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el artículo 5 del decreto legislativo 602 del año 2013 y el artículo 41, literal J, del decreto con rango, valor y fuerza de ley de regulación de los arrendamientos de inmuebles para uso comercial, los centros de arbitraje y mediación, de acuerdo con el artículo 6, numeral cuarto de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, tienen también la facultad para dirimir conflictos que se susciten entre las partes a través de sus distintos procedimientos, el procedimiento de mediación, el procedimiento de arbitraje, que
arbitraje institucional que ellos ejercen de manera privada entre las partes que suscriban o que hayan suscrito contratos de arrendamiento. Pero para que esto ocurra en el contrato de arrendamiento de inmuebles para locales comerciales, debe estar prevista la cláusula contractual. Es una práctica actual cuando se trata de empresas extranjeras exigir que en los contratos de arrendamiento se incluya esta cláusula contractual que faculta entonces a un centro de mediación y de arbitraje privado institucional para poder dirimir, para poder llevar a cabo estos procedimientos en caso de controversia entre las partes. Por tanto, entonces, es posible como órganos extrajudiciales, como órganos fuera de la jurisdicción ordinaria, por acuerdo de las partes, por autonomía de la voluntad de las partes, que los centros de arbitraje y mediación también formen parte de estos órganos de defensa en materia de arrendamiento de locales comerciales. Igualmente, hay órganos especiales en materia de desalojo, en el caso de específicamente de los inmuebles para vivienda, el artículo 5 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria establece que es el Ministerio de Vivienda y Hábitat a través de la SUNAVI el órgano competente para dirimir controversias en materia de desalojo, para llevar a cabo el procedimiento administrativo de desalojo. Ya nosotros acabamos de ver que hasta que no se cumpla, hasta tanto no se cumpla este procedimiento administrativo, que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver hacia el final del curso, hasta que no se cumpla con este procedimiento administrativo, no se puede pasar a el procedimiento judicial. Pero hasta este momento nos interesa saber que el competente es la SUNAVI por encargo del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Pero también hay unos órganos judiciales establecidos en el artículo 10 de ese decreto contra el desalojo y la desocupación arbitraria. Vamos a verlo por acá. Dice el artículo 10. Cumplido el procedimiento antes descrito, independientemente de la decisión, las partes podrán acceder a los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer sus pretensiones. Y en este caso también estamos hablando de una jurisdicción contencioso administrativa en materia de desalojo y una jurisdicción ordinaria en materia de desalojo. En materia de jurisdicción contencioso administrativa corresponde en el área metropolitana de Caracas a los tribunales superiores con competencia contencioso administrativa y en el resto del país a los juzgados de municipio de cada una de las localidades. Y para todos los demás procedimientos de desalojo en materia civil corresponde la competencia a los tribunales de municipio. Igualmente, parte de la defensa en materia de desalojo corresponde al órgano de defensoría pública en la protección al derecho a la vivienda. Recordemos que a partir del día lunes 17 de febrero, ustedes van a tener ya abierta su primera evaluación. Recordemos que solamente vamos a tener 3 evaluaciones, del 17 al 23 de febrero es la fecha para la entrega de sus actividades. Nosotros aquí, como esto es una materia electiva, ¿sí? Donde necesitamos desarrollar ciertas habilidades y ciertas capacidades en la materia, no vamos a hacer trabajos de tipo teóricos, sino que vamos a hacer más bien trabajos de tipo práctico, vamos a hacer algunas visitas, algunos órganos ustedes deben hacerlo y generar informes sobre eso, vamos a hacer trabajos prácticos y un informe donde ustedes van a desarrollar pues, los diferentes puntos de la materia. Recordemos que a través de la mensajería, ustedes, ante cualquier duda que ustedes presenten,
Me pueden hacer la consulta solo a través de la mensajería, por favor. Ese es el canal que nos da la plataforma para poder resolver cualquier duda que se pueda presentar. Recordemos que nosotros abogados tenemos que cumplir con los lapsos. Si nos están dando una semana para presentar el trabajo, es dentro de esa semana, no después. Casos muy especiales, casos muy puntuales. Ustedes no me pueden decir el domingo a las 6 de la tarde, es que se me fue la electricidad, es que no tengo internet, porque eso tienes que haberlo previsto durante el lapso de tiempo. Para eso tenemos suficiente tiempo para desarrollar los trabajos. No es necesario en los trabajos que ustedes coloquen, que ustedes transcriban los artículos de la ley. No es necesario porque para eso cada uno de nosotros tenemos nuestra ley que podemos consultar. Me interesa su aporte propio, ¿ok? Eso es lo que me interesa en los trabajos, sobre todo en los trabajos prácticos, porque ahí yo voy a poder evaluar cuáles son las competencias que ustedes tienen con respecto a la materia que estamos viendo. Por eso es que es muy importante la comunicación que podamos tener ante cualquier duda a través de la mensajería. Entonces, pues no siendo más, en nombre del IESIL, en nombre de la UDEFA, pues les doy las gracias por haber participado en este encuentro y nos vemos en un próximo encuentro Tecnoform.